nuestro Dios, amén. Sea bienvenido cada uno de ustedes, mis hermanos. Bienvenido, que se repita, que siga viniendo. Bienvenido, mi amado hermano. Qué tiempo de oración, aleluya. Y ahora vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Como ustedes conocen, los que frecuentemente están viniendo, estamos predicando todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, un libro escrito por Lucas. Y yo voy a hacer un breve resumen más adelante. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y lo que vamos a estar viendo allí es como los discípulos, los cristianos, oran unánime a nuestro Dios. A partir del versículo 23, Hechos 4, 23. Y el tema, precisamente, que voy a estar tratando es orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Santo es nuestro Señor. Orando en todo tiempo. Ese es el tema. Y para resumir, mire lo importante que es predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Cuando comenzamos a predicar de principio a fin, la palabra se te va pegando en tu mente, vas memorizando. En el libro de los Hechos, lo primero que sucede es que Lucas comienza a narrar allí a Teófilo de cómo Jesús, cuando resucita y asciende al cielo, previamente pasa 40 días con sus discípulos, pasa allí 40 días con ellos, donde comienza, y dice el texto que les habla acerca del reino de Dios. Está hablando de allí, pero ya pronto a ascender al cielo, Jesús le dice: no salgas de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. Precisamente este libro es conocido como el libro de los Hechos, pero pudiera ser conocido muy bien como Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que está ocurriendo allí son hechos que el Espíritu Santo comienza a hacer una vez que desciende. Entonces los discípulos obedecen, ellos van a Jerusalén y comienzan a orar en unanimidad, y cuando oran desciende el Espíritu Santo. ¿Qué día desciende? El día de Pentecostés, donde había una gran cantidad de judíos. Había judíos que habían venido de todas partes. Dice que de Medo, de Persia, de todos los lugares habían ido a Jerusalén, y precisamente desciende y les bautiza, y ellos comienzan a hablar en las lenguas de cada una de estas personas que habían venido allí, y ellos comienzan a escuchar la predicación de la palabra, pero no en inglés, no en español, sino en el idioma de donde cada uno de ellos había nacido. Y comienzan a escuchar la proclamación del Evangelio en sus propios idiomas. Entonces, dice el texto que alrededor de 3,000 personas se convierten ese día. Se convierten unos 3,000, y porque Pedro predica su primer gran sermón, y producto a la predicación de Pedro, 3,000 se convierten. Posteriormente Pedro va con Juan al templo, y había un paralítico allí, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, porque aquel hombre estaba esperando una ayuda, él estaba esperando que le diera una limosna. No tengo limosna que darte, pero tengo para darte un regalo de Dios. Y le levanta de allí y comienza a exaltar a Dios y se la reguinda. Eso fue lo que vimos previamente. Se la reguinda y no lo suelta, y vienen las personas que veían a este hombre que desde su nacimiento había estado pidiendo limosna en aquel lugar. Él estaba pidiendo limosna hace muchos años, los que habían venido ese año, el año previo, y todo el tiempo lo habían visto allí. Pero ahora ven cómo este hombre comienza a caminar y comienza a dar brincos. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y esas personas dicen: pero ¿cómo esto es posible? Ellos dicen que estaban atónitos, dice el texto. Y Pedro ve la oportunidad para predicar su segundo gran sermón. Aquí en esta predicación el resultado fue que ellos fueron encarcelados, pero alrededor de 5,000 personas, amados hermanos, 5,000 personas se convierten al Señor, creen
Y este es el resurgimiento de la iglesia. Pero cuando Pedro y Juan al día siguiente son puestos delante del Sanedrín, y ellos pudieran haber muerto allí en aquel lugar, pero no encontraron manera para poder acusarles, y tienen que ponerles en libertad, porque el hecho es que verdaderamente habían hecho algo maravilloso. Hijos, por medio de ellos habían hecho un gran milagro, y los fariseos no podían negar que algo había ocurrido. El pueblo glorificaba a Dios, el pueblo exaltaba a Dios. Y ahora que estos hermanos, los apóstoles Pedro y Juan, son sueltos, ahora ellos van a la iglesia, ellos van a los hermanos, ellos comienzan a decirle lo que les dijeron los fariseos. Los habían amenazado, les dijeron: no prediquen más en el nombre de Jesús, pero váyanse. Tuvieron que soltar. Y esto es lo importante, amado hermano, de predicar la palabra y de exponerse a la palabra de principio a fin, que va haciendo mella en nuestra mente y vamos viendo todo lo que está ocurriendo en la Biblia, lo vamos viendo de principio a fin. Vas a ir recordando todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de la Escritura. Ahora ellos, en el capítulo 4, versículo 23, son puestos en libertad y van a la iglesia. Y vamos a ver lo que hace la iglesia una vez que ellos les dicen lo que pasó. Pues te invito a partir del versículo 23 del libro de los Hechos, capítulo 4, y estaremos leyendo hasta el versículo 31. Cuando se la tenga allí, me dice amén. Aleluya. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el poder de tu Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban las palabras de Dios con valor. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y me ayudes allí en oración. Me ayudes a Dios, ante Dios el Padre, para que sea Él glorificándote en esta hora, glorificándose con todo cuanto hagamos en este lugar, que sea Él guiando tu siervo. Yo te invito a que tú estés orando allí juntamente conmigo, amado hermano. Amado Dios y Padre, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor. Venimos en el día del Señor, agradecidos, Padre, porque estamos aquí en este lugar, porque tenemos tu palabra, porque podemos predicarla, Señor, podemos enseñarla. Te rogamos, Dios, que seas tú, Señor, usando este instrumento, Padre, un instrumento, Señor, que es finito, y tú tienes una mente infinita. Tú has revelado algo, Señor, maravilloso para nosotros, y te ruego, Dios, que tú me ayudes, Señor. Guíame, Dios, a escudriñar tu palabra. Guíame, Señor, a predicar tu palabra. Guíame, Dios, para que sea tu Espíritu Santo tocando la vida de cada uno de mis hermanos y dándole palabras en el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tocando sus corazones y reviviendo el fuego que hay allí en ellos, Dios. Dice tu palabra que Pablo que humea no se apagará. Es tu palabra solamente, Señor, la que queremos predicar, y es tu santo nombre el que queremos exaltar, oh Dios. Te rogamos, Señor, que seas tú recibiendo toda la gloria, toda la honra, y siendo tú con la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo primero que quiero resaltar en esta porción del texto, una predicación expositiva, es la oración unida. Lo primero que hacen
y vemos en el versículo 24 lo primero que hace la iglesia cuando reciben las noticias de lo que hicieron con Pedro y con Juan. Dice que alzaron la voz a Dios. ¿Qué hicieron al alzar la voz a Dios? Ellos oraron a Dios. Ellos oraron a nuestro Dios unánimes lo hicieron. Los apóstoles, cuando le cuentan a ellos lo que los líderes le dijeron, ellos oran a nuestro Dios. Y a modo de exploración, porque tal vez hayan personas aquí o los que me estén viendo que llevan muchos años en el cristianismo y tienen una vida de oración, y doy gracias a Dios por eso, pero a modo de exploración, ¿qué cosa es la oración? La oración es la comunicación con Dios, siendo el creador del mundo y reinando sobre él. No es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Y cuando yo buscaba qué es la oración, me aparecía esta referencia que es la comunicación con Dios, pero no es un Dios cualquiera. Es un Dios que está dispuesto a escuchar cuando hablamos con Él. Es un ser personal, es el creador del mundo. Esa es la primera que me apareció allí. Me dije, perfecto, eso está tremendo. La enciclopedia habla de un Dios que escucha cuando oramos. Si la enciclopedia cuando dice Dios es un Dios que escucha cuando oramos, esto es la oración, y esto es maravilloso, porque es el creador del mundo, es el rey que reina sobre todas las cosas. Es un Dios que Isaías describe de dos maneras, y tal vez estas palabras ustedes no las memoricen, pero tal vez las conozcan, pero es un Dios que es trascendente y es un Dios que es inmanente. Isaías 57 dice, escucha lo que dice la palabra en el versículo 15. Isaías 57:15 dice, porque así dice el Señor alto y sublime, esa es su trascendencia, esa es la trascendencia de Dios. Es un Dios que reina, que es alto, que es sublime y que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo. Y escucha la segunda parte. Por eso es que es inmanente. Está la cercanía de Dios para con nosotros. Y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contristos. Entonces Dios es un Dios que es trascendente, que está sentado en el trono, que reina sobre toda su creación, pero también es un Dios que habita con el humilde, con el quebrantado de espíritu. Yo espero que usted esté ahí, mi hermano. Yo espero que usted esté en esa posición. Porque dice, sin embargo, que el altivo lo mira de lejos, ¿no? Entonces Dios te mira de lejos si eres altivo. Es un Dios que camina con el humilde y con el contristo de espíritu, con el que busca de su presencia cada día. Ese es el Dios que camina con nosotros. Ese es un Dios trascendente, es un Dios que es inmanente. Y la iglesia debe conocer a este Dios, porque ese es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios. El Dios creador, el Dios que reina sobre todo, y el Dios que camina con nosotros, está cerca a nosotros. Ese es el único Dios. Debe conocer a ese Dios. Cualquier otro Dios que tú tengas es un ídolo. No es Dios. No es Dios. Y debe conocer a este Dios, no una porción de Dios, sino todo lo que Dios ha revelado en su palabra. La iglesia debe aprender a orar a Dios, y a orar a Dios con la Escritura, amado hermano. Debemos aprender a, cuando hablemos con Dios, hacerlo a través de su palabra, a través de lo que Él ha revelado en su palabra. Y lo vamos a ver posteriormente. Los cristianos allí, lo primero que comienzan a hacer es decir lo que Dios había hecho, el Dios de la creación, el Dios que creó todas las cosas. Lo vamos a ver, y lo vamos a ver ahora en un momento. Por eso debemos conocer la Escritura, en el nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Comenzaron a exaltarle y comprendieron qué maravilloso es nuestro Dios. Y es precisamente las porciones de este texto lo que la oración de los discípulos. Vemos varias cosas, pero una de ellas es la forma como exaltan los propósitos de Dios. Los discípulos exaltan el propósito
que Dios tiene para cada uno, para su vida, para lo que Él estaba haciendo con ellos allí. Y lo vemos en el versículo 28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios no se equivoca, amado mío. Dios no se equivoca. Yo hoy en día no entiendo por qué veo que tantos cristianos no pueden entender la manera en que Dios reina. Dios reina sobre todas las cosas. Dios es el rey, Dios es el soberano. Nada escapa de la voluntad de Dios. Nada de lo que esté aconteciéndote escapa de la voluntad de Dios. El propósito de Dios se cumple en tu vida y en la mía, como se cumplió en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles. Nada escapa de su soberanía. Sus propósitos siempre se van a cumplir, siempre. Porque si Dios controla solamente lo bueno que nos sucede, creo que Dios no controla casi nada, porque mira que a nosotros nos suceden cosas malas en este mundo y le sucedieron a nuestro Señor Jesús. Y eso es precisamente de lo que ellos están hablando ahí en el texto, de lo que le había acontecido a nuestro Señor cuando fue clavado en el madero. Dice que como Él había predestinado que sucediera, nada escapa de su control. Él lo había concebido de esa manera, de que cuando Jesús se juntaron los gentiles, se juntó el pueblo de Israel, se juntó los principales sacerdotes y se levantaron a uno y lo crucificaron, terminaron matándole fuera de la ciudad. Pero ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios. Pero nosotros no entendemos a veces cómo Dios obra sus propósitos cuando las cosas no nos están yendo bien, cuando las cosas nos están yendo un poco mal, pudiera decir. Dios sigue reinando sobre nosotros, sobre lo que nos sucede, sobre nuestras necesidades. Él reina sobre todo. Y mira, Job es el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo es el caso, un ejemplo el más importante que tenemos, pero Job lo entendió de una manera excepcional, aún sin haber tenido toda esta revelación que tenemos hoy acerca de nuestro Dios. Job le sobrevino todo un gran mal, y todos creo que conocemos la historia de Job. Y él lo dijo cuando le vino el mal: Satanás me quitó lo que Dios me dio. Él también estaba consciente de lo que el mal es real, de que el mal existe, porque si estaba consciente de que el Dios existe y adoraba a su Dios y le hacía sacrificio y holocausto y buscaba ser recto para agradar a ese Dios, él estaba consciente de que también había un mal. Pero él no dijo: uy, el mal me quitó lo que Dios me dio. No. Cuando vino la prueba a Job, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él nunca en ningún momento dijo: no, él sabe que Dios es soberano, que Dios está en control y que todo de alguna manera, aunque no lo podía entender, todo opera de acuerdo a sus propósitos. Todo opera de acuerdo a sus propósitos. Amén. Aleluya. En los versículos 27 y 28 habla de que Pilato, el pueblo, se juntaron para hacer cuanto Amán, el consejo de Dios, había predestinado que sucediera. Mira, todas estas personas que acusan a Dios, a Jesús allí y que lo matan, mira, hermano, ellos le matan de acuerdo a sus propios pecados. Dios no es autor de pecado, pero de alguna manera es un misterio de que Dios utiliza la maldad del hombre, utiliza el pecado del hombre, y Él aún en sus propios pecados y aún en su propia maldad, Dios hace que sus planes soberanos se cumplan. Increíble. De la manera en que lo hace, eso es un misterio. Cualquier cosa que te diga yo aquí, eso es una especulación, porque no lo podemos entender. Verdaderamente Dios es soberano, pero el hombre es responsable. El hombre es responsable de su propio pecado. Por eso siempre que predicamos el Evangelio. Cada uno de los que escuchan el mensaje es responsable de si acepta o no a Jesús. Es responsable. Tiene que decirle sí al Señor, y si no, se condena. Se está condenando. Cuando predicamos para salvación y para condenación. El que no acepta el mensaje, se condena. El que le acepta, se salva. Pero sin embargo, Dios es soberano. Eso es increíble. Y eso nunca lo vamos a entender. ¿Cómo opera? En su soberanía, Él hizo que este sea el medio de salvación a través de la predicación del mensaje,
Cristo murió por los que estaban alejados, y los que creen son reconciliados. Ese es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que Pedro está predicando, la resurrección entre los muertos. Pedro está predicando y los discípulos están adorando allí a nuestro Dios, están orando a Dios, y vamos a ver la oración de la palabra. Porque hay múltiples beneficios de orar con la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios. Y voy a estar leyendo un libro de uno de los profesores del seminario, Donald Whitney, que tiene un libro que dice Orando la palabra de Dios, orando la escritura. Porque lo que vemos en el libro de los Hechos, aquí cuando ellos comienzan a hablar con Dios, ellos utilizan lo que Dios ha revelado para hablar con Dios. Ellos dicen, escucha, en el versículo 24, dice: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Escucha esa porción. El que hiciste el cielo y el mar y todo lo que en ellos hay. Y cuando yo buscaba esa porción, mira en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, todo el ejército, la tierra, todo lo que en ellos hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Salmo 146:6. Que hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. La palabra de Dios estaba en la mente de la iglesia. Ellos estaban orando a Dios, habían conocido que Dios es real, que Dios es fiel, y las promesas de Dios se cumplen para nosotros, sus hijos. Por eso ellos hablaban con la palabra de Dios: tú eres el Dios que reina, nosotros no tenemos nada de que temer. Si tu voluntad y tu propósito se cumplen, y si nosotros creemos tu palabra, y nosotros estamos en ti, ¿qué nos puede pasar? Que no sea lo que es tu voluntad. Nada puede pasar que no sea tu voluntad. Todo lo que tú has decretado se cumplirá. Y cuando creemos eso, cuando creemos que lo que Dios ha decretado para nuestra vida, que lo que Dios quiere para nuestra vida se está cumpliendo y se cumplirá, nosotros vamos a vivir una vida más tranquila. Nosotros vamos a vivir en paz. Nosotros, en medio de las situaciones que tengamos, en medio de todas las pruebas, nosotros vamos a estar en paz. Porque no está ocurriendo nada fuera de la voluntad y los propósitos de Dios, porque Él es el Dios. Hermano, cuando Dios habló a la nada en Génesis 1 y dijo sea, hermano, ahí no había nada. Ahí no había habido nada, no existía nada, no existía ni la materia, no existía nada para crear. Solamente Dios podía crear de la nada, y Dios lo hizo. Y cuando se crea por el poder que sale de su palabra, por la autoridad del ser que da esa palabra. No hay otro ser que pueda ser capaz de crear ex nihilo. Esa es la forma en que crea de la nada. Él dice, se cumple. ¿De acuerdo como Él lo hizo? Si Él quiere crear ahora mismo otro mundo, Él dice, sea, y de acuerdo a su voluntad y su propósito se van a cumplir así. Ese es el Big Bang. El Big Bang de los científicos, que ellos creen que hubo una explosión. Bueno, si la explosión fue la palabra de Dios. Cuando digo sea, fue. Se cumplió. Es la autoridad de nuestro Dios. Ese es el Dios en que nosotros creemos. El Dios de la creación. Es el Dios que los discípulos habían creído. Los apóstoles estuvieron dispuestos a dar sus vidas por ese Dios. Si es un Dios que puede resucitar entre los muertos, un Dios que puede crear, es un Dios que puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible. Nosotros no hemos creído un ídolo o de que murió y tenemos que ir allá a verlo que se está muerto. No. Nuestro Dios reina, está vivo, es trascendente, es inmanente. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que estamos predicando aquí en nuestra iglesia. Aleluya. Y cuando confías en Dios, cuando le conoces, sabes que su propósito soberano se cumple y comienzas a aprender lo que Él ha declarado y te lo repites una y otra vez, lo memorizas y hablas con Él acerca de sus promesas. Aleluya. Hay beneficios en eso, amado hermano, porque va a venir tu palabra en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia. Tu palabra, la palabra de Dios va a estar
estar en tu mente, vas a estar saturado de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos en esta iglesia, predicar todo el consejo de Dios, hablar la palabra de Dios, que memorice la palabra de Dios, que entienda la palabra de Dios, de acuerdo a las verdaderas reglas de interpretación, de la hermenéutica, de ser fieles al texto, de poder decir lo que Dios ha dicho y no lo que yo quiera decir. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es la fidelidad. Porque cuando predicamos para Dios. Dios, estamos diciendo lo que Dios dijo. Eso imagínense que ahora esté cerca de para allá, ¿no? Porque Walter dijo, Dime que yo lo estuviera oyendo y estemos diciendo algo que yo nunca dije. ¿Cómo usted cree que una persona se va a poner cuando comenzamos a decir, no, Walter el pastor predicando dijo Pues si yo lo dije, perfecto. Transmítalo, porque eso verdaderamente lo estamos haciendo para edificación del pueblo. Pero cuando decimos algo que esa persona no ha dicho y lo está escuchando, ¿cómo usted cree que va a estar? ¿Usted imagina que eso esté sentado y diga, oh, tremendo, está diciendo que morí por sus pecados? Tremendo. Pero que comience a decir una barbaridad, le dice, espérate que yo nunca he dicho eso. Entonces eso es lo que sucede. Si no predicamos la palabra de Dios, yo pienso que Dios se ofende. Dios, estamos haciendo a Dios mentiroso, estamos diciendo que Dios dijo algo que nunca ha dicho. Pero cuando tratamos y pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, nos dé la iluminación para poder predicar su palabra y que esta palabra haga mella en tus corazones y que comiences a vivir esta palabra y como yo estoy tratando de vivir en su palabra, amado mío, yo creo que hay gozo en los cielos. Yo creo que Dios se está alegre, Dios se glorifica de eso. No importa si hay 20, no importa si hay 100, no importa si hay 1000, es Dios. Es Dios que se glorifica porque lo que estamos haciendo es decir lo que Dios ha dicho. Es dando la gloria a Dios en todo. Es para la gloria de Dios solamente. Y en último lugar quiero resaltar la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu. Y en el libro de los Hechos, los apóstoles, una y otra vez, el libro de los Hechos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y no se canse porque va a seguir diciendo y fueron llenos, y el Espíritu va a seguir viniendo y va a seguir bautizando y va a seguir llenando del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, como lo ha ido haciendo a través de la historia de la iglesia. Ha llenado hombres del Espíritu Santo que han predicado con el poder del Espíritu Santo. Y ahora en el libro de los Hechos, aquí en este capítulo 4, también lo vemos. Vemos como dice en el versículo, aleluya, bendito sea, en el 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué hablaban ellos? La palabra de Dios con valor. Es el Espíritu, es la llenura del Espíritu para hablar, para predicar la palabra de Dios con valor. Para hablar lo que Dios ha dicho. Porque hay que tener valor para poder pararse en nuestros centros de trabajo, en las calles, en el lugar que Dios nos ponga, en medio de nuestros familiares y hablar la palabra de Dios con valor. Hay que tener valor. Y para tener valor hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu la única que nos da valor para declarar la palabra sin temor. Y los discípulos dijeron, Señor, mira que nos están amenazando. Señor, mira que se están oponiendo. Señor, mira que no están creyendo los principales sacerdotes, los escribas. No creen lo que nosotros estamos hablando. No. Si Jesús vino, que estaba más lleno del Espíritu que todos ellos juntos, y predicó y le dijo la verdad, y ellos tampoco creyeron. Ellos estaban endurecidos de corazón, ellos estaban renegados a toda la predicación de la palabra, y eso mismo lo vamos a ver hoy. Lo mismo que a ellos les pasó, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que les pasó a ellos, nos va a pasar a nosotros. Pero esa es la oración de los discípulos. Danos valor para predicar tu palabra. Lléname de tu espíritu para predicar tu palabra. ¿Y qué pasó? Tembló el lugar y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo que los apóstoles y algunos de los que estaban allí ya eran llenos del Espíritu Santo. En las predicaciones anteriores dice el texto que había, fueron llenos del Espíritu Santo, pero ahora dice aquí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. No una porción de ellos, ahora todos los que están allí, todos se calentaron. Es el fuego que enciende a todos y cada uno de ellos y enciende la llama y todos comienzan a arder. Es como
viene uno, un fueguito, pero cuando viene y hace todo, comienza a llenarse de ese fuego, comienza a llenarse, se quema todo lo que está allí. Es una ilustración de que la llenura, puede venir uno y ese comienza a influir en el otro y el otro y el otro, y a través de la predicación de la palabra y el bautismo del Espíritu, dice que todos son llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Señor, gracias Dios. Amado mío, para resumir y concluir, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto estaba diciendo anteriormente, lo voy a seguir diciendo porque está en el texto. La llenura del Espíritu es necesaria para la iglesia. La llenura del Espíritu es necesaria para la predicación de la palabra, para hacer todo cuanto hagamos. Yo tengo que ser cada vez más lleno del Espíritu Santo. Usted también tiene que ser cada vez más lleno del Espíritu Santo. Necesitamos aprender y confiar más en Dios. Cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando no estamos viendo que las cosas están sucediendo como queremos, como hemos pensado que sucederían, tendemos a desanimarnos y tenemos a creer que Dios no está en el asunto. Dios está en control, Dios es soberano, Dios está sobre todo lo que está ocurriendo. Lo que tenemos es que buscar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y Él será glorificándose en todo cuanto hagamos. Necesitamos aprender a confiar más en Dios. Necesitamos conocerle más. Ese Dios trascendente, pero que también es inmanente. Tenemos que conocerle. ¿Cómo es posible que Dios camine conmigo? Que Dios camina conmigo, que Dios está conmigo en todo lugar donde yo esté. Wow. En el Génesis dice que comienza a hablar de los autores bíblicos, y viene uno que dice que caminó con Dios y se llevó. ¿Qué fue? Él no, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Yo quiero ser como Enoc. Quiero caminar con Dios, para que al final Dios me lleve con Él. Dice en el texto, lo puedes leer, que todos murió. Tal vez murió, no sé, yo no sé lo que ocurrió ahí. Tal vez murió, pero la manera en que lo describe es que su final no fue igual que el final de los demás. Su final fue en la presencia de Dios. Él vivió, él murió, o él se fue con Dios. Eso es tema para otro día. Pero el final de no fue con Dios. Está en la presencia de Dios. Dios se lo llevó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Necesitamos conocerle más, necesitamos caminar con Él, necesitamos aprender más de su palabra. Él se ha revelado a nosotros en la Escritura, en su palabra. Debemos esforzarnos por memorizarla. Y cuando oremos debemos hacerlo usando las promesas que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amado Dios y Padre, Señor, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que sea tu palabra fluyendo en nuestra mente y podamos ir recordándola, memorizándola cada vez más, Señor, y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para que esa palabra que ha hecho mella en nuestra mente, en nuestros corazones, ahora nosotros podamos predicarla a otros, podamos decir lo que tú has hecho con nosotros, que tú nos has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin, que no nos abandonarías, que no nos dejarías huérfanos, que nos darías a tu Espíritu, que tu Espíritu estaría con nosotros, que tus planes soberanos se cumplen, que tu voluntad se cumple, Señor. Queremos que tu mente sea en nuestra mente, que tengamos un corazón conforme al tuyo y que podamos caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos, Señor. Que sea tu palabra, Dios, tocando los corazones de mis hermanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándoles convicción de pecado y que sea, Señor, restaurándoles, oh Dios. Que seas tú, Señor, acercándoles a ti, oh Dios. Que seas tú, Señor, vivificándoles cada vez más, Señor, para caminar en estos tiempos, Señor. Sabemos que son tiempos finales, pero sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú nos guardas, que tú libras a tu iglesia de todo mal, Señor. Dice tu palabra que las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia. Tu palabra se cumple, Señor, y se cumplirá por siempre. Ayúdanos a creerla, Señor. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.